están? Miguel Chagas, otra vez gracias por acompañarnos hoy como panelista invitado. Para no saludarte así todos los días, ya decimos que vas a estar toda la semana. Ahí va. Es más fácil. Bien, señores, desde el Congreso del Frente Amplio el fin de semana saben que hay dos temas que están dando vuelta. Hubo muchos consensos, ¿no?, en ese Congreso, donde de alguna manera se establecieron pautas para lo que sería un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. Hubo muchos consensos, pero también algunas discrepancias. Y hay sobre todo dos temas que han generado debate interno y ya también externo. Uno tiene que ver con lo impositivo, con la posibilidad de empezar a profundizar el espíritu del sistema tributario nuestro y apuntar al capital. Eso vamos a debatirlo otro día. El que vamos a tratar hoy tiene que ver con la otra discordancia. Y tiene que ver con la minoridad. ¿Se acuerdan que por ley, por acuerdo partidario interno y externo, se había resuelto que los menores de 15 iban a mantener sus antecedentes y de hecho iban a ser, se podía aplicar la prisión preventiva siempre en casos de delitos graves y gravísimos? Pues ayer, en el Congreso, lo que se propone y salió como aprobado fue la propuesta de Casagrande, concretamente de Fabiana Goyeneche, de derogar esa ley y evitar así que los menores sean, puedan ser juzgados prisión preventiva mediante y que se eliminaran los antecedentes. Bueno, claro, esa propuesta, en el estado actual de situación, de incrementos de violencia y delincuencia, generó no solo cuestionamientos desde la interna del Frente Amplio, sino también desde el afuera. Vamos a debatirlo y repasar primero las palabras de la propia Goyeneche. A ver. La propuesta es para derogar la ley que modificó normas del Código de la Niñez y la Adolescencia. La ley establece prisión preventiva de hasta 1 año para menores de entre 15 y 18 años que hayan cometido delitos graves o gravísimos como homicidio, rapiña, secuestro, extorsión, violación y tráfico de estupefacientes. La propuesta, aprobada en el Congreso, también incluye eliminar el registro de antecedentes penales. La historia también nos ha dicho que ese tipo de medidas no ayudaron ni a reducir la cantidad de delitos ni a mejorar las condiciones en las que los adolescentes infractores atravesaran el sistema penal adolescente. La seguridad es la mayor preocupación de los uruguayos desde el año 2009 y será uno de los temas centrales de la campaña electoral. El programa propone no solamente estas medidas, que son las que se han difundido más durante la jornada de hoy, sino además un paquete de medidas que tienen que ver con profundizar las medidas alternativas a la privación de libertad, profundizar los procesos de resocialización de los adolescentes, porque eso es lo que en la vida de los hechos nos da resultados. Lamentablemente no podemos contar con la palabra de Goyeneche, no se encontraba en Montevideo, tampoco de más integrantes de Casagrande. Lo que sí sabemos es lo que es de público conocimiento, ¿no? Lo que hay detrás de esta propuesta, desde la perspectiva de Goyeneche, muy en línea con su campaña No a la Baja. Ahora, lo que sucede es que el MPP, por ejemplo, ya salió a decir que estaba en contra de esta decisión, que no le parecía acertado. A mí me gustaría después analizar qué hay detrás de cada una de estas argumentaciones. Lo que hay detrás de la propuesta de Goyeneche, de dónde surge el dato que ella dice, no hay comprobación de que haya generado menos delincuentes. No, sí. De hecho, la comprobación es que hay menos jóvenes en el NISA, o sea que el dato que ella sostiene sería equivocado. Por otro lado, desde el MPP cuando se dice no corresponde, no sería políticamente oportuna, bueno, ¿nos movemos por intereses políticos o por un interés genuino de la sociedad entera? La oposición, ¿desde qué lugar también critica este planteo? Como hay muchas cosas para analizar y no teníamos la palabra justamente de quienes defienden este tema, lo vamos a hacer a través de la ayuda de nuestro invitado de hoy, que es abogado penalista y que conoce bastante bien la realidad delictiva de nuestro país. Andrés Ojeda, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Me gustaría primero, si te parece, Andrés, una vuelta de panelistas. Gracias, no, vi que querías hablar desde hoy. No, porque el razonamiento que desarrolla la doctora Goyeneche no se asienta en la realidad. Yo estaba revisando ayer y encontré un trabajo de 2 economistas. Los economistas hacen trabajos muy interesantes en materia de impacto del delito en la sociedad, porque se manejan con cifras. Y este trabajo pertenece a los economistas Néstor Gandelman e Ignacio Munjo. Estudiaron este tema
Y luego de la entrada en vigencia de la norma que establece ese año de prisión preventiva para algunos casos, ellos comprobaron en los números, en las cifras, no en un planteo ideológico, sino en la realidad, comprobaron que bajó la reincidencia. Por lo tanto, el planteo que hace la doctora Goyeneche está basado en falsedades. Bien, por aquí. A todas luces me parece que no era el ámbito ni el momento para discutir esto. Sí coincido con que hay que trabajar sobre un proceso de resocialización de los jóvenes infractores, pero me parece que no estaban dadas las condiciones para que un tema tan serio, con tantas cifras, con tanto análisis, se debatiera en el Congreso, ¿no? ¿A vos qué te suena esto? A mí me suena a un delirio. Y un dato que es importante, el MPP de Mujica votó en contra. O sea que esa cuestión de que se le atribuye que el plenipotenciario a Mujica y al MPP dentro del frente, no es así. El Congreso demuestra de que se votó una cosa en contra de la posición que fundamentó Patricia Ayala, parte senadora del MPP. Digo porque es un dato importante a tener en cuenta, en que el Frente Amplio no es tan sencillo, ni se coordina, ni se puede decir manda este o manda el otro, es un montón de cosas. Lo que a mí me parece claro es no entender la realidad de lo que está pasando, borrar antecedentes a mí me parece que es equivocado, y lo que seguimos sin encarar es el tratamiento de los gurises en el INISA, porque a mí que haya menos gurises no me implica mejor calidad de tratamiento de los gurises, creo que al contrario, siguen saliendo, por la situación que viene internamente, siguen saliendo peor de lo que entra en la mayoría de los casos. Miguel. A mí, lisa y llanamente, me parece un disparate la propuesta. Hay 275 menores privados de libertad hoy en el sistema. 275. Hace aproximadamente 5 años había cerca de 1.200. De los 275 que hoy tenemos en el sistema, más del 60% cometió delitos graves o gravísimos. Quiere decir que hoy, bajo este contexto, se está proponiendo que a más del 60% de los menores infractores que están en el sistema se le borren los antecedentes. Pero aparte, otro detalle, me parece, como dice bien nuestro compañero, habría que atender otra problemática. Por ejemplo, el sindicato del INAU ha manifestado en reiteradas oportunidades que el nuevo Código del Proceso Penal genera que hoy los menores no vayan a dependencias del INISA, sino que vayan a dependencias del INAU, porque se permite negociar con ellos la pena de otra manera. Es un disparate que bajo ningún concepto estaría bueno aprobar. Bien, entre las argumentaciones que da Goyeneche, que son de público conocimiento, ella maneja por un lado un dato que me gustaría corroborar con nuestro invitado. Ella dice, se dan cuenta que tal como están las cosas, hoy a un menor, hablamos de 15 años a 18, ¿no? El juez está obligado a darle prisión preventiva y no ocurre lo mismo con un adulto. ¿Tiene asidero ese planteo? ¿Es verdad? Mirá, varias cosas. Primero y principal, son dos cosas bien separadas, lo que es el tema de la preventiva y lo que es el tema antecedente. Sí, por supuesto. Que se planteen juntas no quiere decir que sea lo mismo. Yo les propondría, para empezar, separar los tantos. Separarlas. Perfecto. Y hablarlas por separado. Entonces, esta pregunta con más razón, apunta a la preventiva. Bárbaro. Entonces, en primer lugar, yo siempre digo lo mismo, si nos vamos a indignar, nos indignamos con información. Y después cada uno ve lo que hace. Sí. Porque en esto viene el entrevero de campaña electoral y nos perdemos detrás de lo político, lo sustantivo de fondo, que es de última lo que va a quedar cuando todo el panfleterío electoral pase. La prisión preventiva, yo entiendo que jamás fue obligatoria, porque sería flagrantemente inconstitucional. No es lo que está en la ley tampoco. Durante mucho tiempo en los hechos lo fue. Con el Código Viejo había reales hipótesis de prisión preventiva obligatoria. O sea, como algo que es preventivo y previene algo es obligatorio, ¿no? Si lo ponemos y tenemos que prevenir algo, si no, no. Entonces, uno de los grandes cambios del nuevo Código del Proceso Penal era que desaparecía del sistema la prisión preventiva obligatoria. No la prisión preventiva. No hay casos de obligatoriedad. Siempre está a un criterio judicial y bajo criterios legales, fundados. Posible peligro de fuga. Exacto. Posible atentado a medio de prueba. Peligro para la sociedad. O sea que vamos limpiando la cancha. Lo que dice Goyeneche de que el adulto nunca va a prisión preventiva por el nuevo código es mentira. Ella no dijo eso. Lo que dice es cierto. Lo que ella dice es, quedó un problema. Sí. Porque lo que se legisló para adultos no se corrigió para menores. Quedó rengo. O sea, acá hubo un error legislativo. Esta prisión preventiva, cuando dejó de ser obligatoria para los adultos, en ese mismo momento y en esa misma ley debieron acordarse de emparejar el sistema de menores. O sea, en la medida que hay prisión preventiva obligatoria, hay adelantos de pena. Yo no puedo meter a la gente presa, de regla, ¿no? Para discutir
si tiene que ir presa. Ese es el paradigma del sistema. O sea ¿no? que hoy está operando la prisión preventiva siempre para un En menor algunos entre 15 y casos, 18 sí. o En solo algunos- para los delitos graves o gravísimos. Creo que para delitos graves en particular. O sea, como estaba prevista originalmente la preventiva, Sí. esa obligatoria Sí. de mínima de un año, etcétera, eso no lo modificó el nuevo código. O sea que para adultos que cometen delitos gravísimos, eventualmente, preventiva va a haber igual. A ver, sáquenselo con peine fino. No va a dejar de haber ni una preventiva menos, solo que formalmente no va a ser obligatoria. Que está bien y correcto, no puede haber preventivas obligatorias. Esto no es que yo sea un pro delincuente juvenil, ¿eh? Bien, pero a Es ver, tema un netamente juez hoy que está a cargo de un caso de menor, infractor, de entre 15 y 18 que comete un delito grave, ¿está obligado Hoy a está dar obligado. preventiva? Hoy sí, hoy sí. Mañana seguramente la dé igual, pero no obligado. Y quizá haya algún caso que no amerite preventiva, que esté en juicio en libertad y que después cumpla condena, que sería lo ideal, ¿no? Sí. Yo esté en mi casa en el juicio y cuando me digan, sí, mire, usted es culpable de este delito, tiene 3, 4, 5 años de pena, bueno, iremos a cumplir pena, ¿verdad? Pero el juicio, pues yo tenga que defenderme estando preso, es una contradicción en sí misma. Entonces, en los hechos, efectivamente se está cometiendo, se está tratando con una severidad mucho mayor Sin ninguna duda. al menor entre 15 Pero- y 18 que a un adulto, Esto- ante el mismo delito grave o Claro, gravísimo. esto no es un bluff pro menores, esto y tampoco es un tema de tanta magnitud. Yo creo que esto fue un error legislativo, un olvido. Cuando se corrigió, o sea, cuando se reformó todo el sistema penal, el sistema procesal penal, se olvidaron de agregar la parte de menores porque obviamente se lo llegó puesto el volumen del cambio y eso es razonable. Ahora, esto es completamente distinto al tema antecedentes, que quizás sí tenga un contenido más de Sí, decisión ahora vamos a ir. política. Entonces, me gusta ir separando los términos. No, entonces, el tema de la preventiva tendría que arreglarse Sí, mediante, introduciendo que derogar la ley reforma- necesariamente, no. Reformar y decir, bueno, no habrá, como dice el 223 del Código Nuevo, no habrá hipótesis, bueno, no así, pero digo, Sí. no existe más, si quedaba alguna duda, no existe más prisiones preventivas obligatorias. Prisiones preventivas va a haber las mismas, señores. Trampa al solitario no. Va a ir presa la misma gente, solamente que no va a haber obligatoriedad, que parece algo razonable. Uno no puede reformar el 90% del sistema de la gente más complicada Sí. y dejar al mucho menos del 10%, 200 personas, 300 personas, con un sistema más duro siendo menores. Es súper ilógico. Bien. No es una defensa mía de los menores infractores, entendámonos. Ahora, o sea que desde el conocimiento de los códigos es así. Debería Ahora, haber que corregirse, es una opinión mía. Bien. ¿Y por qué Goyeneche hace referencia a que, tal como está hoy la cosa, así de desequilibrada para menores y adultos, han habido, como que eso de alguna manera no hizo disminuir la delincuencia entre menores, cuando en realidad hay muchos menores hoy en el INISA que antes? Sí, yo no sé en qué basa. ¿En qué Fabián, se ese basa dato. para No, eso? francamente no sé en qué, porque la verdad que hay muy poca información en la vuelta sobre las fuentes de los datos. No me animo a entrar en los detalles empíricos. O sea, más allá, porque una cosa es lo que corresponde técnico-jurídicamente, como en este caso la Sí. preventiva. Otra cosa es cómo valoramos nosotros el impacto de las decisiones, ¿verdad? Tú me podrás decir, para este delito corresponde esta pena, ponele. Y al tiempo diremos, bueno, esto que hice no sirvió tanto. Y en base a eso tomar una decisión, ¿verdad? Bien. O sea, es la valoración que hacemos con un lapso de tiempo, con números, etcétera, que no tiene que ver con lo que corresponde o no corresponde. Bien. Yo creo que esto de la preventiva corresponde que no sea obligatoria y no me importan demasiado los números finales en ese sentido. Bien, pasemos a los antecedentes, que es el otro gran tema de este. Yo pregunto, incluso desde la perspectiva del interés del propio infractor delincuente menor, ¿no? Cometés un homicidio entre los 15 y los 18. Después, y se te borra ese antecedente. Si a los 20 matás a alguien más, cualquier servicio de rehabilitación, cualquier atención a ese joven, ¿le va a dar lo mismo saber si tiene otra víctima a cuestas o no? Digo, ¿desde qué lugar se pretende eliminar los antecedentes? Yo creo que el tema de antecedentes es un tema complejo en general y vamos a tratar de entrarle por más de un lugar. En Uruguay, históricamente, a los 18 siempre se destruyeron los antecedentes. Sí. ¿Tá? Desde el mundo es mundo. Ahora bien, hace unos años, en el marco de la discusión de la baja de la imputabilidad, el Frente Amplio promovió y votó una ley que mantenía los antecedentes 2 años posteriores a la mayoría de edad y después se siguen destruyendo como antes. ¿Ok? ¿Tá? O sea que esto es relativamente novedoso. Yo no sé igual, yo veo mucha gente como muy indignada con el tema de antecedentes, pero tampoco sé si todos tienen claros qué consecuencias tiene tener antecedentes en la comisión del nuevo delito. ¿Verdad? Porque estamos todos enloquecidos porque se mantenga el antecedente, pero no sé si tenemos tan claro qué implica
mantener un antecedente. Bien, antes de que me lo cuentes, primeras sensaciones del panel. Miguel. Y bueno, a ver, no es lo mismo llegar a un juicio sin antecedentes sin duda, pero que con antecedentes. Porque te estoy prestando atención y trato de seguirte porque aparte sé que sabes muchísimo del tema, pero no es lo mismo. Digo, en el momento hoy de negociar una pena frente al fiscal, frente al juez, no es lo mismo tener o no tener antecedentes. Hoy el nuevo Código del Proceso Penal, si no tenés antecedentes, te da otras posibilidades que teniendo antecedentes no te da. Graciano. La pregunta es, ¿la sociedad está más protegida o menos protegida si se puede acceder y si queda en registro de los antecedentes de un menor delincuente? Yo creo que la pregunta es esa. ¿Está mejor defendida la sociedad en un caso o en el otro? En la medida en que cada uno se haga esa pregunta y la conteste, va a llegar a la conclusión de si es conveniente o no mantener los antecedentes. Vero. En esa misma línea, yo creo que los antecedentes como se mantienen hoy, no sé si son del todo efectivos, porque en definitiva me decía alguien que está también en el tema jurídico que si bien está el registro de actos delictivos, digamos, no es un registro personal, sino que se van tomando cada anotación de hecho delictivo que la persona cometió, entonces hay más de 12.000 registros. Cuando se llega al juicio, el juez debe pedir eso y no siempre lo hace. No en todos los casos se pide que esa persona tenga antecedentes o no. No sé, después Andrés nos podrá explicar cómo funciona hoy. Lo que se me decía técnicamente es que hoy tampoco es una garantía de nada, porque entre otras cosas a los 2 años también desaparecen del sistema. ¿Qué hemos hecho con estos antecedentes? Creo que es la gran pregunta, ¿no? Porque como tú hoy bien decías, hemos acompañado a una persona en su recuperación, nos ha servido para saber qué delitos cometió antes y prevenir los que va a cometer, o solamente nos va a servir para que un juez sea más o menos severo cuando ya cometió nuevamente un delito. Me parece que la discusión pasa por ahí y no tanto por si los mantenemos o no los mantenemos. Seguimos deficientes en este sentido. A ver. Debería pasar por ahí, Verónica. Bueno, no pasa por ahí. Porque creo que debería la pasar por ahí. rehabilitación no se le da demasiada importancia o no se apuesta a la rehabilitación, y no es lo mismo tratar a una persona que tiene antecedentes al que no los tiene. No es lo mismo pensando en rehabilitar. Yo no estoy pensando en eso solamente para poner penas más duras. Estoy pensando en que como sociedad tenemos que ver la forma de que la mayoría de la gente son rehabilitables. Bueno, hay que saber qué pasó, su historia de vida, etcétera, para poder realmente lograr algo con eficacia. Si no, me parece que estamos jugando haciendo trampas al solitario. Bien, a ver si hay alguna forma de iluminar un poco el debate. El tema antecedentes hoy tiene consecuencias de neto castigo. Olvídense de los menores, hablemos de antecedentes en general. La última reforma legislativa que tuvo el nuevo Código de Proceso Penal, que la mandó el Ministerio del Interior, estuvo hiperdiscutida, la recuerdan porque es bastante reciente, le asignó un enorme contenido negativo al antecedente. De hecho, teniendo un antecedente reciente, seguramente no acceda a la mayoría de los salvoconductos de la prisión, digamos. No accede a una suspensión de proceso, no accede al principio de oportunidad. O sea, seguramente cumple la prisión efectiva del tiempo que lo condenen. O sea, tiene una grave consecuencia en el castigo. No por esto digo que tenga que ser más o menos valorado el antecedente. Le digo las consecuencias que tiene hoy tener un antecedente. Bien, y hasta ahí, solo desde esa perspectiva, ¿no tiene lógica? No, está bien. Mira, ¿la discusión cuál es? De siempre, y te pongo las 2 campanas para que se entienda. ¿Qué es lo que se discutió? En el 2004-2005, la Facultad de Derecho mandó una reforma al Código Penal, un proyecto de reforma que hasta el día de hoy está dando vueltas por ahí. Hay una discusión bizantina sobre la reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? Es un agravante de responsabilidad que si yo cometo un delito habiendo sido condenado en cierto plazo por un delito anterior, ese nuevo delito va a estar agravado por la comisión de delito anterior. Eso siempre genera una gran discusión en materia de derecho penal, porque vos tenés un principio muy fuerte que dice que yo no puedo juzgar a una persona 2 veces por la misma cosa. Entonces, si yo esto no es una opinión, les trato de poner planteo de posiciones. Entonces, si yo lo juzgué y lo castigué por este delito, y ya terminó y cumplió y se fue, cuando comete uno nuevo, debería castigarlo por ese y no por ese más haber cometido el anterior, ¿verdad? Eso es una posición, tiene su razonabilidad. Me acuerdo que se lo pregunté en aquel momento a quien acompañaba la clase, a Miguel Langón, hoy fallecido, y con mucha simpleza me dijo, no es lo mismo juzgar a alguien que cometió delito que a alguien que nunca lo cometió. Como diciendo que, o sea, muy lineal la respuesta, ¿no? Muy clara y muy directa y de alto impacto. Yo entiendo que las 2 posiciones tienen cierto asidero y que en el fondo termina siendo una decisión netamente política. ¿Qué consecuencia le queremos poner al antecedente?
Naturalmente, el derecho penal liberal y moderno trata de juzgar actos concretos y no personas. Me explico, no historias de vida, sino más bien lo que hicieron. Pero es razonable pensar que uno tiene que valorar las cosas que han hecho en el pasado. Por eso te digo que tampoco tiene que ser la superviolencia en materia de antecedentes, pero mantenerlos 2 años, no tenerlos o mantenerlos toda la vida es una decisión de alto impacto. Porque yo los mantengo de por vida, seguramente mis cárceles van a crecer. Y si yo los elimino, seguramente tengo una posición como más de segunda oportunidad. Hay que ver cómo queremos resolver eso. Bueno, ¿y qué pasa si miramos cómo andamos? No adentro de la cárcel, sino afuera. ¿Eso no es también un parámetro interesante para ver qué está pasando con mantener esos antecedentes por 2 años? ¿Quedó corto? ¿Quedó excesivo? Esa es la otra reflexión, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.